Bueno, entonces, entonces veíamos cómo se configura finalmente la idea de que trabajamos con 12 voltios o con 24 voltios. El más barato es trabajar con 12 voltios porque los inversores, por ejemplo, son los mismos que se ponen en los carros ¿para qué? Para conectar en el carro el computador o lo que sea. La cosa es que es muy poquito voltaje, entonces se necesita mucho amperaje, lo cual pues hace, como ya vimos, bueno, como estamos intuyendo, que nuestro sistema tenga que tener cableados más gruesos porque pasan muchos más amperios, ¿sí? Eh, entonces, pero es mucho más popular el de 12 voltios porque, como les digo, los venden para conectarlo a los carros, entonces, o a la batería del carro. Pero nosotros pues vamos a usarlo para otra cosa. Los paneles solares también vienen, digamos, entre comillas, de 12 voltios, de 12 voltios, 12 voltios, y, eh, y entonces, pues nosotros tenemos que tener en consecuencia la producción de voltaje de los paneles en consecuencia con la manera como tengamos las baterías. Es decir, que si los paneles los tenemos, que si en la batería, perdón, las baterías, tenemos dos baterías de 12 y las tenemos conectadas en serie, vamos a producir 24 voltios, ¿verdad? Entonces, con los paneles solares tenemos que hacer lo mismo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces los conectamos así, por decirlo de alguna manera, y este acá, y tenemos 24 voltios, ¿sí? Pero resulta que nosotros paneles podemos poner 50 paneles, 10 paneles, 20 paneles, lo que sea. Entonces necesitan, pero siempre tenemos que mantener 24 voltios. Entonces tenemos que hacer un arreglo que une las dos cosas. O sea, arreglos entre ah, cosas en serie y cosas en paralelo. Entre algunos paneles van a quedar en serie y otros y en paralelo con otros. ¿Para qué? Para conseguir siempre tener 24 voltios, siempre e ir aumentando los amperios, o sea, ir aumentando la potencia. Entre más paneles, pues más potencia, evidentemente, ¿no? Pero voltios solo podemos ponerle 24, porque las baterías son de 24, ¿sí? Entonces, en principio, esto no es tan cierto, pero vamos a asumirlo así para no enredarnos. Vamos a asumirlo así y vamos a tratar entonces de generar, pero con dos paneles solares no alimentamos nada. Entonces tenemos que poner muchos más paneles solares. ¿Cómo se les ocurre? O sea, ya sé que tienen que ser de 24 voltios. O sea, que el arreglo básico es este, ¿no? Que por aquí salen 24 y que por aquí salen 24 voltios. Y pongamos que tiene 5 amperios cada uno. 5 amperios, 5, 5 y 5. Entonces aquí son 24 voltios y ¿cuántos amperios? 5 amperios. 5 amperios. 24 voltios, 5 amperios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿cómo los conecto? Teniendo los cuatro paneles, uniendo en para generar. paralelo la salida positiva de cada uno de los 12. Exactamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, tenemos estas dos salidas acá, ¿cierto? De 24 voltios, 5 amperios, y por acá 24 voltios, 5 amperios. Ya los unimos en serie para aumentar el voltaje, pero el voltaje ya no lo podemos aumentar más, ya no lo queremos aumentar más. Entonces, ahora tenemos que unir en paralelo. Entonces, un cable aquí, digamos, de este positivo con el positivo de acá y un cable de este negativo con el negativo de acá. Y de acá saco un cable que me va a salir el negativo y de aquí me va a salir el positivo. ¿Qué voltaje me va a salir?
¿Cuántos Sí. voltios? 120. 1800 24. o 3, o cualquier número. ¿Cuántos voltios van a salir? 24 voltios. 24. 24 voltios. ¿Y cuántos amperios? 10 amperios. 20, ¿no? ¿Cuántos amperios? Yo digo que 10. Son 10, efectivamente. 10. ¿Por qué? Vamos a volver aquí a arreglar un poquito porque está muy feo esto. Entonces vamos a hacerlo, a ver si se comprende un poco más claro. Entonces tengo un panel solar que me produce 12 voltios y 5 amperios, ¿cierto? Y aquí otro panel solar que me produce 12 Sí. voltios y 5 amperios. Yo quiero 24, entonces tengo que conectarlos en serie para que me produzca 24. Tengo aquí otro arreglo, porque con dos paneles no voy a hacer nada. O sea que todos los paneles siempre tengo que usar de a dos paneles, ¿no? Los que quiera, pero de a dos. Entonces, Los conectó mal. a ver, sí, este es el positivo, este es el negativo, digo, este es el positivo, este es el negativo y este es el negativo, aquí sale el negativo, aquí sale el negativo. Entonces, este es el positivo, este es el negativo, este es, digo, el positivo, este es el negativo y el negativo. Entonces, efectivamente, no es que los esté conectando mal, da igual en realidad, pero bueno, vamos a hacerlo igualito para no generar posibles confusiones. Entonces, aquí tenemos esta conexión de positivos, negativos, tal. Entonces, vamos a conectar aquí el positivo con el negativo y listo. Aquí tenemos entonces el negativo y aquí tenemos el positivo. ¿Cierto? Y aquí tenemos 24 voltios y 5 amperios. Y acá tenemos 24 voltios y 5 amperios. ¿Sí? Si yo conecto los negativos y conecto los positivos, quiere decir, es como si esto, como si tuviera una batería completa, o sea, como si tuviera un panel, perdón, de 24 voltios y 5 amperios. Y aquí tuviera otro de 24 voltios y 5 amperios. Lo que pasa es que están divididos entre dos, pero bueno, vamos a suponer que es uno solo. Un segundo. Darle acceso a Paula. Entonces, si yo conecto el positivo con el positivo, el negativo con el negativo, estoy haciendo lo mismo que hacíamos acá en paralelo, ¿no? Entonces, de aquí saco el negativo y de aquí saco el positivo. ¿Y Ajá. cuánto me produce eso? 12 voltios, 10 amperios igual a 120 vatios. ¿12 voltios? 24. Si ya son de 24 voltios, o sea, este es 12 más 12, aquí nos da 24 en uno solo, y Pero aquí nos da los, 24. Y pero ahora los los están conectando en en paralelo. paralelo, exacto. En paralelo, ¿qué pasa con los voltios? Se quedan igual. Se quedan igual, o sea, ¿cuánto? Ya, 24. ya tenemos 24. Ya estos dos los estamos dando por hecho como si fuera uno solo. Aquí tenemos 24 y aquí tenemos 24. Y esos son los dos que estamos conectando en paralelo, ¿sí? Por aquí sale el positivo y por aquí sale el negativo. Es decir, conectamos una pila de 24 voltios 5 amperios con otra de 24 voltios 5 amperios. ¿Cuánto nos da? O un panel solar. ¿Cuánto nos da? Dos de 24 voltios y 5 amperios conectadas en paralelo, ¿cuánto nos da? 24 y 24 24 voltios y 10 amperios. 24 voltios, 10 amperios. O sea, ¿cuántos vatios? 240. 240 vatios. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Está claro eso, Pues Wisman? No. yo hice la, yo, es que yo hice la tabla en Excel
y usted me dice que ambos dos me tienen que dar lo mismo, 24 y 24, ¿cierto? 24 y 24. ¿Cómo O así sea, qué hiciste, qué tabla hiciste en Excel? o sea, ambos me tienen que dar, digamos, dos paneles, o sea, 24 voltios y 5 amperios me da 120. Se supone que esos vatios que me da me tienen que dar igual, ¿no? Ah, claro, tienen que dar Por eso. igual, por Ajá, eso. exacto. Cuando usted me pone en el otro lado 24 vatios y 10 amperios, me suben a 140, a 240. O Pero sea, es no que me ya queda estamos igual. hablando de cuatro paneles. Por eso, y anteriormente, es que ya es de 4, pero Es que aquí, acuérdate, siempre hacemos un arreglo de dos paneles para obtener los 12 voltios. sí, Y aquí hacemos otro arreglo de dos paneles para obtener los 24 voltios. Perdón, no sé, creo que dije 12. 24 voltios. Y aquí 24 voltios. ¿Sí? Entonces aquí sale el positivo y aquí sale el positivo. Y aquí sale el negativo y aquí sale el negativo. Aquí por separado tenemos 24 por 5. ¿Cuánto da eso? Y 24 por 5. ¿Cuánto da? 120 cada uno, 120 cada dos, ¿no? cada dos. Cada dos. Y ahora los ponemos en paralelo. Entonces este positivo lo conecto con este positivo y de aquí saco el positivo. Y este negativo con el negativo del otro arreglo y aquí saco el negativo. ¿Y esto cuánta potencia da? ¿Cuánto voltaje? ¿Cuánto voltaje? Digan. Si los ponemos en paralelo sería los voltajes, los voltios quedan igual, ¿no? O Serían sea, ¿cuánto? 24. 24. ¿Y Y, amperios? y cada panel solar tiene 5, ¿no? No, no, no. Cada arreglo, ya no pienses en panel solar, sino este arreglo, ¿cuántos amperios tenía? 10. ¿Cuántos amperios? Este arreglo están en serie, 5 Ah, amperios. en serie 5. 5 amperios. O sea, cada uno tiene 5, pero están en serie, entonces se quedan en 5. Y este cada uno tiene 5, pero están en serie, o sea, es que se quedan en 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos amperios son? 24 voltios, ya dijimos, porque los pusimos en paralelo. ¿Y en paralelo qué pasa con los amperios? Se suman Se Se 10. suman. suman. Entonces son 10 amperios. ¿Esto cuánto da? 240 vatios, ¿verdad? Sí, Lo mismo que da 120 vatios arriba y 120 vatios abajo. 120 y 120 son 240. sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden perfectamente? En serio. En serio necesito que esto lo entiendan perfectamente. Simplemente ustedes pueden olvidarse casi que de los dos paneles porque eso lo tienen clarísimo. O sea, eso de los paneles de a dos, ya sabemos que todos los paneles tienen 12 voltios, ¿cierto? Entonces, si necesitamos paneles, si necesitamos un sistema de 24 voltios, entonces no podemos con un solo panel producirlo. Tienen que ser en parejas, ¿sí? Si fuera de 36, pues tendrían que ser de a tres paneles. Tres paneles por arriba, tres paneles por abajo, conectados en paralelo. Ellos conectados en serie, ¿no? Los de abajo conectados en serie. Y los dos arreglos conectados en paralelo para obtener 36 voltios y los amperios que dé. Entonces, ustedes prácticamente pueden pensar en que cada una de estas cosas hay dos paneles acá, listo, pero lo podemos pensar como uno solo, como un solo arreglo. Entonces, por aquí sale un positivo y por aquí sale un negativo. Un positivo y un negativo que es de ¿cuántos voltios? 24. Sí, 24 voltios. ¿Qué es lo que nos interesa en los paneles? Solamente que estén de a dos. Ahora van a ver por qué. Y acá y acá vamos a poner otro sistema que es uno solo, pero sabemos que son dos. Entonces aquí sale un positivo y aquí un negativo. Como es de 24 también, ¿no? Entonces los podemos juntar y aquí nos sale
aquí nos sale, ¿cuántos voltios? Más y menos, ¿cuántos voltios? 24. 24 voltios. Ahora, yo quiero más paneles, entonces conecto otros dos otra vez, porque es de a dos, ¿no? Y el positivo voy y se lo conecto al mismo arreglo de positivos. Y el negativo voy y se lo conecto acá. Esto tiene 24 voltios. ¿Cuántos voltios van a salir en el total? 24 todavía. 24 todavía, exactamente. Y acá voy a poner, sumar un panel solar más, ¿le puedo sumar? ¿Uno solito? No, 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 porque porque van en parejas. 24 voltios, ¿no? no, Sí, tiene que porque ser. no le podría sumar porque si le pusiera uno solo me produciría 12 voltios y no me sirve porque el sistema es de 24. Entonces siempre tengo que hacerlo en parejas. Entonces estos dos, el positivo lo cojo y trin, se lo conecto acá y el negativo trin, se lo conecto acá o se lo conecto acá, todo queda conectado. Y entonces la salida la puedo coger por acá. ¿Y cuánto es? ¿Cuántos voltios? 24. 24 todo. porque están todos en paralelo. Ahora, la diferencia es que este tiene 5 amperios, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5. Ahora, así, ¿cuál es el más rápido de todos ustedes que me dice cuántos amperios tiene ese arreglo? 20. 20. Bien, bien. 20 amperios. O sea, los amperios se mantienen acá 5 porque los pusimos en serie, ¿cierto? Entonces ahí nos sumamos amperios, pero a esta le sumamos porque está en paralelo y a esta se la sumamos porque está en paralelo y a esta está en paralelo. Entonces 5 más 5 más 5 más 5, ahí ya tenemos un arreglo de 24 voltios por 20 amperios, ¿cierto? Sí. Que serían 480 vatios. ¿Listo? Bueno, ahora la cuestión es que los paneles, sí hay varios tipos, hay muchos tipos. Todos tienen 12 voltios. Ese es digamos, el estándar, los 12 voltios, lo mismo que la batería. Pero, pero el amperaje es diferente. Entonces, no nos lo venden en realidad ni siquiera por voltios ni por amperios, no los venden, bueno, por voltios sí, pero son 12, siempre son 12 y casi 99% de los casos son de 12 voltios. Entonces, en realidad lo que nos indica son los vatios. Infortunada, por eso teníamos que aprender voltios, vatios, amperios, porque los paneles nos los venden es en vatios, las baterías nos las venden en amperios y el regulador nos lo venden en amperios también. Entonces, entonces, los paneles los tenemos que trabajar en vatios, ¿sí? Y los paneles venden de 100 vatios, de 50 vatios, de 20 vatios, de 250 vatios, creo que es lo máximo. En Colombia se pueden conseguir de 200 vatios o así, pero son grandísimos, ¿sí? Eh, un panel de 100 es un panel más o menos manejable que tiene 1 metro por 60 centímetros, ¿sí? Es un panel grandecito, es decir, más o menos así, como por una altura más o menos así. Bueno, no, más. Bueno, tiene una medida es así de grande, de 1 metro, y la otra es así. Entonces, y pesan un poco, pues es como si fuera un vidrio de ese tamaño, con un borde de aluminio, así que pesan. Entonces, si bien ustedes podrían escoger de 50 vatios, de 20 vatios, de 20, entre más vatios tenga, más barato sale, digamos, proporcionalmente, ¿no? Es como cuando uno compra muchas cosas o compra una sola cosa, pues sale más barato comprar hartas, igual ir a Macro que ir a la tienda de la esquina y comprarse una papa, pues sale más barato comprar 1000 papas, pero pues también tiene que cargar un bulto de 1000 papas, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que entre ustedes y yo decidimos que el manejo lo vamos a hacer con paneles de 100 vatios, ¿sí? Ya cuando ustedes vayan a hacer algo profesional, que no se vaya a mover de ningún lado y tal, pueden ser paneles grandes, pero por ejemplo mi sistema solar son 10 paneles de 100 vatios,
si fueran 5 y esos paneles me cuesta moverlos y ponerlos y todo eso, digamos que tiene una dificultad. Pero si fueran 5 paneles de 200, no me caben por ningún lado. No los podría meter por la puerta, me tocaría por el techo. En cambio, los más o menos no son tan costosos y pueden, y pues digamos que los puedo manejar y tampoco son tan pequeñitos, es decir, de 50 vatios o de 20 vatios, que son pues evidentemente chiquiticos, pero tendría que tener 100, entonces también sería muy aburridor estarlos conectando uno por uno, uno al otro serie, y luego los dos en paralelo y 100 en paralelo, pues tampoco, ¿no? Entonces, digamos que vamos a mantener ese en relación precio, eh, producción y posibilidad de manejo, creo que el de 100 vatios es adecuado. Entonces yo, por ejemplo, me trasteo y los trasteos simplemente los acomodo con un cartoncito en la mitad, no pesan tanto, se pueden cargar de a dos y tal. Si tuviera grandes, más grandes, que yo hubiera podido hacer el sistema así, pues realmente sería muy complicado moverlos, sería peligroso porque son cosas de vidrio, o sea, peligroso dañarlos, quiero decir, también cortarse, etcétera. Entonces vamos a trabajar con paneles de 100 vatios, simplemente. Y ahora vamos a tener que introducir el bateaje como tema para los paneles, porque no los vamos a trabajar en voltios y amperios, aunque ya sabemos que suman y, y se mantiene igual de acuerdo a que sean, de acuerdo a si están en serie o en paralelo. Entonces, siempre vamos a tener paneles de 100 voltios, de a 2, de 100 vatios, perdón. Corríjanme cuando me equivoque. Entonces, tenemos paneles que ahora los vamos a llamar de 100, pero necesitamos 2, mínimo, ¿cierto? Para poder hacer nuestro arreglo. Entonces, 2 paneles nos producen ¿cuántos vatios? 200. 100. Ah, Si estuvieran en paralelo, 2 paneles, digamos así, 200. ¿cuántos vatios producirían? ¿Cuántos vatios producirían? Y perdón por la pregunta cascarita, pero ¿cuántos vatios producen 2 paneles en paralelo? 200, Carlos. 100. 100. 100. Los vatios son iguales siempre, acuérdense. Por eso es la cascarita. No quiero confundirlos, solamente que quede claro. Los vatios no. Aquí lo que pasa es que teníamos, eh, digamos que 12 voltios por 6 amperios, no, por 7 amperios, bueno, digamos por 7, sí. 12 y 7, 12 y 7, 12 y 7. Esto es aproximado, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuántos voltios tenía? 24. 24. ¿Y cuántos amperios? 5. ¿Cuánto da esto, esta multiplicación? 168. 168. Entonces, más bien pongámosle 8 amperios. 24 por 8, ¿cuánto da? 192. 192. 192. Claro, yo los estoy confundiendo. Estoy cometiendo un error gravísimo. Y es claro, que, porque está usando 2. exactamente, los, 100. son 200. Son 200 vatios. Son 200 vatios. 200 vatios. En serie o en paralelo, pero se suman. 100 acá y 100 acá. 100 acá y 100 acá. Se suman, ¿no? Perdón el error ahí. Entonces aquí me dio 192. En cambio, en paralelo tenemos ¿cuántos voltios? 12 voltios. 12 voltios por ¿cuántos amperios? Acuérdense que era 16. 8, sí, 16. ¿Cuánto da? 192. Debe dar. 192. O sea, los vatios no se modifican. O sea, son 200 acá y 200 acá. ¿Correcto?
¿Listo? ¿Estamos? Perdón por el error, ya, pero listo, ya corregido. 100 más 100, 200. Si tenemos 10 paneles en serie, en paralelo, en arreglos, ¿cuántos vatios tenemos? 100. Si tenemos 10 paneles, ¿cuántos vatios tenemos? 10 paneles de los que estamos hablando. 1000 vatios. 1000 vatios exactamente, 1000 vatios. Sea como sea que los tengamos, vamos a tener 1000 vatios. ¿1000 vatios qué? Acuérdense que eso no es vatios solito. ¿Vatios qué? Amperios. ¿Vatios qué? Hora. ¿Amperios qué? Exactamente. Amperios o vatios o lo que sea, hora. Hora porque es una medida de tiempo. O sea que en una hora, en una hora, tengo 200 vatios, ¿sí? En media hora, ¿cuántos vatios tengo? 100 vatios. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que tengo son vatios hora, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer ese pequeño ejercicio con dos paneles, que es lo mínimo que podemos tener conectado, a ver cuánto nos sirve, cuánto nos logra alimentar y luego lo hacemos al revés. Es decir, nosotros tenemos una necesidad y con respecto a esa necesidad vamos a sacar cuántos amperios, cuántos paneles necesitamos. Entonces tenemos dos paneles. Esto nos produce, en principio, en teoría, 200 vatios, ¿cierto? Pero, bueno, 200 vatios, pero a la hora, en una hora. 200 vatios hora. ¿Cuántas horas de sol tenemos? Esto nos produce, el panel nos produce 100 vatios, pero en el mayor sol, con un sol radiante y tal, ¿no? No con nubes ni a las 6 de la mañana, no. Un poquito más tardecito y digamos en condiciones perfectas, el panel nos produce 100 vatios y 100 más 100, 200, pero en condiciones perfectas. Entonces, ¿cuántas horas de sol tenemos? Un Entre sol 8 y 6. bueno 12 horas. como de 12 a 3, 8. de lo que no le provoca ni salir a mirar afuera. No, Como- pero un sol bueno, digamos desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya hay un buen sol, si hay Sí. sol, ¿no? De Sí. 8 a Por 2. ahí Porque 8 no es, horas. 6 horas. 6 no horas. es el calor, ¿no? 4. Es el sol, Ah, no es el calor, es el sol. O sea, a las 6 de la mañana está ahí apenas, a las 7 ya produce, a las 8 de la mañana ya está produciendo, digamos Hay que 7 horas. ya De dejémoslo en 8 a 8 9. horas, en Sí. 8 horas. Digamos, la tercera parte del día, podemos suponer que tenemos una producción decente de sol, ¿sí? Por lo menos a nosotros que somos de buenas, ¿sí? Entonces, en 8 horas, o sea que cada hora tenemos 200 vatios. Si tenemos 8 horas, entonces, ¿cuántos vatios produce ese aparato en el día? 1600. 1600 vatios 10. hora al día. Acuérdense que siempre se pone hora, pero pues aquí ya en realidad, es en todo el día. En todo el día podemos tener 1600 vatios hora, pero tenemos que reconocer que el panel no es 100% eficiente, que aparte de eso salen las nubes, que aparte de eso puede haber sombras, que un día puede hacer sol y el otro no, etcétera, etcétera. Entonces esto tenemos que reducirlo al 50%. O sea, la eficiencia es del 50%, la eficiencia de los paneles. Digamos, en nuestro territorio, en nuestro espacio, comprobado por mí, digamos, yo ya lo tengo más o menos que investigado, entonces la eficiencia es del 50%. En otros lados es mucho peor, en Europa pues la eficiencia es del 20 o el 30% por mucho, porque el sol sale mucho más esquineadito, es decir, no como acá que, pues porque estamos en el Ecuador, ¿no? En invierno por lo menos allá sale poquito. Entonces, el 50% quiere decir que ¿cuántos vatios al día producimos? 800. 800 vatios. 800 vatios hora al día.
nosotros en los paneles solares, con los paneles solares, tenemos que estar en la capacidad de cubrir toda nuestro consumo eléctrico o un poquito más. ¿Cuánto consume al día Juan Nicolás, que está un poquito activo hoy? O siempre, pues. ¿Cuánto consumes al día tú en tu casa? ¿Cuánto te dio? Prendan el micrófono, ténganlo prendido, ¿qué más da? Si están haciendo mucho ruido, pues lo apagan, o yo se los apago. No he terminado de hacer la cuenta bien de No los jodas, pero eso es lo más básico, llenar unos datos ahí. ¿Sí ve? Por Carlos, echarle flores se las tragó. Estefanía, pues en este caso serían como 3.900. en tu casa son 3.900 vatios, ¿verdad? Día. O sea, 3.900 vatios hora al día. 13.900. Miércoles, 13.900 vatios hora al No, día. Ahorita vemos lo que pusiste, porque es mucho. Aunque hay casas que consumen mucho. Esa es parte de lo que tenemos que aprender, que hay muchas maneras de ahorrar energía. Por ejemplo, yo consumo 2.000 vatios, 3.000 vatios por mucho al día. ¿Por qué? Porque soy muy cuidadoso con las cosas, porque por ejemplo, ventiladores uso, pero uso ventiladores pequeños que consumen poquito, porque tengo una nevera inverter que consume muy poquito, como les había dicho, a pesar de ser grande, y así sucesivamente. Y controlo todo, ¿no? Esto se vuelve como un hobby, como una obsesión, eh, como de tacaños extremos, ¿no? Entonces, no prenda, no, pero no tanto es por la plata, en serio que lo que uno se ahorra, pues le da para pagar los paneles solares y todo eso, pero sí es una sensación interesante, no sé si a todos les pasará cuando lo vivan, pero les aseguro que es una sensación de digamos, es chévere saber que uno se va la luz en la cuadra, me importa un pepino porque yo estoy conectado a mi energía solar. Eh, todos los que ven me dicen que por favor que les diga cómo es, que no sé qué, y se mueren de la envidia. Por algo será. Así que, en serio, todas las personas que vienen, sobre todo los hombres que son más como cercanos a esas cosas, no sé por qué, eh, siempre, pero ¿cómo lo hizo? Pero es que usted es eléctrico, pero diga, no, yo poco a poco lo fui aprendiendo, hice cursos, hice lo que hay que hacer para aprender las cosas en la vida y listo. Entonces, les garantizo que es interesante más que por la plata, pero bueno. Entonces, esta niña que no tiene ninguna conciencia ecológica y que ella tampoco paga la luz, entonces es un chiste, Estefanía. No sé si tienes conciencia ecológica, pero en el sentido de energía estamos paila. Estás consumiendo lo mismo que consume un hogar norteamericano. Bueno, entonces 13.000 vatios. Así que nosotros necesitamos, imagínense cuántos paneles, pero vamos a ver cuántos. Es decir, si dos paneles, si este mismo ejercicio lo pueden usar ustedes, ¿no? Entonces, si dos paneles me producen una regla de tres, ojo, alta matemática, me producen 800 vatios hora al día, ¿cuántos paneles me producen 13.900 vatios? ¿Cuánto dio eso? Luisa, ¿con quién peleas? ¿Por qué peleas? ¿Qué pasó? Se fue el Como internet. 35 paneles, ¿no? O sea, ¿Cómo? la multiplicación. 18 paneles. 18 paneles da 14.400. 18 paneles. ¿Da qué? Pues a mí me dio 34,7 que serían 35, ¿no? 35. Sí, Sí, es 35. 18 paneles multiplicado por 800 da 14.400. Eh, ¿Cuánto es? 13.900. ¿Sí? Desde Sí. 1900 por 2 dividido 800, ¿no? Sí.
35. Bueno, 34,7 que es 35. Mando. ¿Quién habla? Nicolás, da No, 35 una paneles niña. Tienes una voz muy clarita, Nicolás. Yo, Nicole. Nicole, eso sí, con la cara mejor. Bueno, ¿qué? ¿Alguna duda respecto a lo que dice Nicole? ¿Alguna diferencia? O sea, ¿no saben hacer una regla de 3 o qué? Nicole la hizo perfectamente, es decir, 1390 por 2 dividido entre 80 da 34.7 paneles. O sea que la niña no necesita la medio bobadita de 35 paneles. ¿Le sirven 35 paneles? Ahí hay un problema con el 35. tocaría más. Queda impar. Exactamente, toca 36 paneles. Para que sobre un poquito. No por eso, Ah. sino porque tienen que ser pares. Acuérdense que son de a 2. Sí, Sí tiene que ir un poquito pero- más arriba y aparte de eso, son de a 2. Entonces, que sí. Ya. es mejor subirle, pero aparte de eso, tienen que estar de a 2. Entonces, 36 paneles, es decir, 36 paneles de 100 vatios, ¿verdad? 36 paneles de 100 vatios. Ella necesita 36, yo necesito 10. Pero bueno, no importa, tampoco se trata de criticar a Estefanía por su consumo desmedido y absurdo. No, mentiras. La idea es ver qué más necesitamos, ¿no? Entonces, necesitamos 36 paneles. A ver, otro que le haya dado algo. No importa que le haya dado harto. Arriésguense al bullying. David A mí, Steven. Carlos, me dio 21,5, 22 ¿22 qué? paneles. No, vatios. Vatios son 8,613. 8,613. Bueno, esto es más normal, pero es alto porque no estás siendo eficiente todavía, pero espero que lo seas muy pronto. 8,613. Entonces le dio que necesitaba 20 paneles, ¿verdad? ¿20 dijiste? 21,5, 22. 22 paneles. Entonces, ¿cómo fue? Aquí ¿Por cuánto era que 8,613 dividía? por 2 dividido entre 800. O sea, la cuestión no es que se lo aprendan por cuánto dividía, sino que si con 2 paneles, que es lo mínimo, ¿están viendo ahí donde escribo? ¿Sí? Sí, ¿Sí o Carlos. no? Si con 2 paneles obtengo 800 vatios hora al día, ¿cuántos paneles necesito para obtener 8,613? ¿Sí? 22 paneles. Entonces, esto lo multiplico por esto y lo divido entre esto. Entonces, eso me dio 21 punto tal paneles, con lo cual lo Tiene que ser aproximo para 22. a 22 paneles, o como decía Nicole, muy bien, pues hay que irse un poquito más para arriba, pues posiblemente 24 paneles más bien. No puedo poner 23, ¿verdad? Porque no es par. Entonces tendría que poner 24 paneles. Y listo. Ahí tenemos el dato de lo que... Ya se va a acabar la ¿Ya se va a reunión. acabar? Ay, sí. Uy, fue pucha, menos de un minuto. Bueno, ya nos vemos entonces.